El objetivo del día de hoy es recordar y reforzar la importancia del control documental, así como los requisitos de ISO y soluciones tecnológicas para hacer eficiente el proceso de control documental. Si bien sabemos, es la base, ¿no? La documentación de nuestro sistema de gestión de calidad tiene que estar fuerte, firme, para que todos los demás procesos puedan llevarse de la mejor manera. Y bueno, la importancia de la documentación, sabemos que si bien nosotros, si nos ponemos como en el lado de los de calidad, aseguramiento de calidad, sistemas de calidad, sabemos la importancia que tiene. El reto está en que todo eso que sabemos y el impacto que tiene, transmitirlo a los colaboradores de todos los niveles para que ellos también se involucren y sepan la importancia de, uno, documentar y dos, llevar en práctica lo documentado. Entonces vamos a ver unos puntos que de seguro les van a ayudar para poder transmitir esta importancia a todos los colaboradores. Primero, ayuda a la gestión de actividades en la organización. ¿Para qué? Para que todos sepan qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer y quién lo debe de hacer. También en la asignación de responsabilidades, para no caer en ambigüedades y tal vez crear algún tipo de error en los procesos o omisiones también en los procesos porque no está definido un responsable. Es importante que en la documentación siempre se defina el puesto que lo va a realizar. Resguardo de experiencia y conocimiento. Esto es un punto que es muy enriquecedor y si no lo hacemos, se nos pierden años de experiencia y bastante conocimiento. ¿Por qué es importante la documentación? Porque hay personas que conforme pasan los años van tomando experiencia, se van haciendo, certificando en su puesto y puede pasar, y yo creo que alguna vez lo han vivido, que si se va esa persona o se cambia de puesto, esa persona se lleva todo el conocimiento y muchas veces no lo documentamos. Entonces es volver a empezar de cero algo que ya lo llevaban controlado, ¿no? Entonces, bien importante que la documentación ayuda para el resguardo de la experiencia y conocimiento adquirida a través de los años. Y bueno, los procesos se hacen independientes de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que pongas a la persona que pongas a hacer alguna actividad, claro, con su curva de aprendizaje, pues debe de poder realizar esas actividades y no esperar que una persona llegue, ¿no? No sé si a ustedes les ha tocado en algunas empresas que tienen 3 turnos, siempre en un turno hay alguien que le sabe, ¿no? Y a veces hasta se esperan al siguiente turno para poder resolver alguna duda, ¿no? De que no, es que, ¿sabes qué? Fulanita sí le haya. Pues está bien, es parte de esa experiencia y conocimiento, pero no debería ser dependiente de las personas. La documentación ayuda a ser instructivos, ayudas visuales, algo más específico que nos ayude a no depender de ciertas personas. Y bueno, estandarización de procesos, que eso nos lleva a la mejora continua. Si no documentamos, no estandarizamos, ¿cómo vamos a ir pudiendo mejorar, ¿no? Entonces, estos puntos son muy simples, pero es importante transmitirlos a las personas para que sepan la importancia de documentar, porque muchas veces no le ven ese valor agregado. O dicen, ay, los de calidad quieren que documentemos todo. Pero si logran entender todos los beneficios y la importancia que es, tal vez crean un poco más de conciencia y este hábito de documentar se vuelve pues más fácil. Y bueno, dando un pasito para atrás, regresándonos a los básicos, estas definiciones las sacamos del vocabulario justamente de ISO 9000. Es bien padre tener, aparte de la norma, el vocabulario, porque tal vez nosotros damos por hecho algunos significados y es importante regresarnos a las bases, a las definiciones, para comprender un poquito más y de dónde vienen. Si se echan así un clavado a todo lo que vienen definiciones de la norma, les va a ayudar a aclarar bastantes puntos, ¿no? Una de estas definiciones relevantes en cuestión de control documental está la realización del sistema de gestión de calidad, ¿no? ¿Qué es esto? Es
proceso de establecimiento, documentación, implementación y mantenimiento, mejora continua de un sistema de gestión de calidad. Si bien el sistema de gestión de calidad no lo hace 100% los documentos, sí es la base porque es algo tangible. A partir de la documentación sigue la implementación, que luego veremos estos temas, sigue el mantenimiento, que también es un punto bien crítico, porque de nada sirve documentar si no mantenemos eso que estamos trabajando en el sistema de gestión de calidad y que al final vamos a obtener la mejora continua de nuestros procesos. Información documentada. Información que una organización tiene que controlar, mantener y medio que la contiene. ¿Esto qué significa? Que aparte de que ya esté documentado, implementado y con mantenimiento, se debe de controlar. Y es ahí donde nace todo este tema de control documental. Y por último, y muy importante, la trazabilidad. Porque muchas veces cuando escuchamos trazabilidad nos imaginamos la trazabilidad en los productos, ¿no? Como todo el expediente de algún producto para tener esa información de cuándo se hizo, cómo se hizo, quién lo hizo, en qué máquina, etcétera. Eso está bien, es trazabilidad en el producto, pero también trazabilidad aplica en el control de los documentos. Entonces, ISO dice que trazabilidad es la capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización de un objeto. Un objeto, ya sea documento, algún producto, servicio, etc. Entonces, también es bien importante considerar la trazabilidad dentro de nuestro control documental. Y bueno, ¿cómo se estructura la documentación de nuestro sistema de gestión de calidad? Esta pirámide es muy simple y fundamental, y también les recomiendo que esto lo transmitan a los demás colaboradores para que en su mente tengan esta estructura, porque hay veces que no están tan familiarizados con todos los documentos o tal vez nada más usan algunos documentos muy específicos. Y esta pirámide nos ayuda a entender un poquito de dónde vienen y cuáles son como los rangos, ¿no? Como primer nivel están los manuales. Por ejemplo, el manual de calidad en nuestro sistema de gestión de calidad es el papá, ¿no? De nuestro manual de calidad es donde se va desprendiendo toda esta información. También hay manuales de procesos muy específicos hacia el sistema de gestión de calidad. El nivel 2 son los procesos y procedimientos. Desde el mapa de interrelaciones, los procesos donde documentamos cuáles son las entradas, qué actividades se realizan durante el proceso, cuáles son las salidas. Los procedimientos donde se establecen un diagrama de flujo con algunos pasos, las responsabilidades. Recuerden que en los procedimientos se debe de contestar las preguntas de quién, cómo, cuándo y dónde. Es bien importante que nuestros procedimientos pues tengan un responsable, que en este caso les recomiendo que pongan preferentemente el nombre del puesto, no de personas. Una descripción bien a detalle de lo que se debe de hacer y en dónde se registra también es bien importante. Como nivel 3 están los instructivos operativos, ayudas visuales, y ahí es donde vamos a documentar todo ese conocimiento de las personas que platicábamos al inicio, donde si una persona es experta en alguna actividad, en algún proceso, es importante documentarla. También ayudas visuales para los procesos, no nada más pensando en los procesos de manufactura o en los productos tangibles, también instructivos hacia los servicios o hacia transacciones de software o alguna situación que requiera o que alguien es experto y que quiera compartir y que deba compartir este conocimiento a sus compañeros de trabajo. Es bien importante documentarlo. Y último nivel, pero súper importante, si se fijan, es la base donde todo se refleja, son los registros y las bases de datos. Todo puede estar muy bonito, puedes tener el manual de calidad, pueden tener sus procedimientos, sus procesos, sus instructivos, pero si no tenemos evidencia de que lo que estamos haciendo está conforme a lo documentado, pues es como
si no lo hiciéramos. Y sabemos que a veces lo hacemos, pero la parte de los registros es fundamental. Ya sean registros en papel o registros digitales, son la base para evidenciar que llevamos nuestro sistema de gestión de calidad. Y esto, como les platico, si lo transmiten a sus colaboradores, tal vez puedan ser más conscientes y ver el impacto que tienen sus registros, ¿no? Porque hay veces que nos podemos topar con personas que hacen omisión de sus registros o que se resisten al cambio cuando implementamos algún control. Entonces, si lo vamos guiando hacia esta estructura y hacia concientizar y ver el impacto que tienen sus registros, puede ser que esa persona pues sea más consciente y lo haga de una forma más constante. Y bueno, aparte de la pirámide, también hay un ciclo documental que está alineado también a lo que nos pide ISO. Primero está pues la creación de algún documento. Y puede tener varias fuentes, por necesidad, por requerimiento, pueden identificar que se requiere algún documento. ¿De cuál documento? Dependiendo si hay algún manual, algún instructivo, procedimiento, registro, base de datos, dependiendo de sus necesidades, es el documento que mejor se les acomode. Después de la creación, está la revisión, que también aquí entra el control de cambios, que la trazabilidad juega un papel muy importante porque debemos de controlar estas revisiones. Tenemos que estar monitoreando nuestros documentos que sigan vigentes, porque no sé si les ha pasado, pero muchas veces se quedan en el olvido. Ahí están los documentos, en algún momento se documentó cierta información y ahí queda, como por cumplimiento o porque en ese momento se requirió, y entonces empiezan a estar desactualizados. Entonces, se tiene que hacer una revisión periódica que se define con base a sus necesidades y a sus criterios, donde se tiene que estar viendo si esos documentos siguen vigentes, si ya están obsoletos, se dan de baja o se tienen que actualizar. Entonces, después de que lo hacen la creación, se hace una revisión constante, pues sigue el momento de aprobación. De aprobación siempre se requiere una evidencia de esta aprobación y bueno, es importante que tengamos resguardo de esta evidencia. Ya sea cualquier tipo de gestión que se le quiera dar al documento, baja o cambio, es importante la aprobación. Y esta aprobación, ahorita vamos a ver los puntos de ISO. Como ustedes saben, ISO no nos dice cómo hacerlo, ¿no? Nos dice qué, pero no nos dice el cómo. Entonces, deja muy abierto esta parte de aprobaciones y la organización debe de definir quiénes son los que aprueban los cambios o bajas de documentos. Después de la aprobación, sigue la difusión. Y este punto es tan crítico como el de aprobación, porque si no se difunde y no se involucran las personas que tienen impacto a este documento, pues no va a ser muy difícil la implementación. Ya vamos en el primer paso de la documentación, ya se aprobó, pero si no se difunde, es muy difícil que ese cambio pueda verse reflejado en las actividades. Bien importante hacer conciencia. Todo depende del nivel de cultura, el nivel cultural, o bueno, el nivel de madurez de su sistema de gestión de calidad y cómo las personas lo perciben. Porque tal vez si apenas acaban de implementar su sistema de gestión de calidad, es un poco complejo como que a la primera o en los primeros meses la gente vea este valor a la documentación y los consulte y pregunte y pida actualizaciones. Eso va tomando años de experiencia y pues la maduración de su sistema. Entonces, entre más joven o menos experiencia tenga su sistema de gestión en la organización, sí es importante que esta difusión sea sólida, que sea fuerte, que se apoyen de los medios que tienen en la empresa, ya sea digitales, boletines, todo depende de del documento que tuvo alguna modificación, ¿no? Pero esta parte de la difusión es básico y
bien importante tener evidencia de esa difusión, ¿no? Entre más clara sea la evidencia, hasta si hay cambios grandes, cambios mayores, y se hace una reunión, pues una lista de asistencia para saber o tener la evidencia que sí se les difundió correctamente estos cambios, ¿no? Y bueno, la actualización, si se fijan, es un ciclo muy parecido al ciclo de Deming, donde empieza con la creación, pasa, actualiza y otra vez, empieza otra vez el mismo ciclo. Si bien no es la creación, pues se actualiza, se hace el cambio de revisión, se hace la aprobación y se hace la difusión. Y bueno, vamos a entrar un poquito a la estructura de ISO. Este diagramita también está en la norma, no es nada nuevo, pero pues ahorita nos vamos a enfocar en el punto 7, en el requisito 7, 7.5, que es información documentada. Si se fijan, pues después de la información documentada sigue el requisito 8, que es operaciones, ¿no? Que ya es como la ejecución de todo eso documentado. Entonces, es bien importante tener bien la base para que nuestro punto 8 de operaciones se pueda ejecutar correctamente y también cumpliendo con los requisitos. Entonces, vamos a revisar un poquito de esta información documentada para que recuerden, ya saben, siempre leer ISO es como recordarnos y tal vez lo vemos de una manera diferente ahora que cambian las situaciones, su experiencia, y pueden encontrar algunas oportunidades también. Y bueno, ¿qué se debe documentar, no? Y esta pregunta a veces nos mueve un poco porque puede llegar personas y, oye, este documento se mete o no se mete al sistema, o tenemos que documentar esto. Entonces, ISO, iniciando con este requisito, nos dice lo que se debe documentar. Primero, la información requerida para la norma. Tenemos que documentar todo lo que es necesario para tener el cumplimiento con los requisitos de esta norma. Y también información documentada que la organización determine como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de calidad. Y la parte de la eficacia del sistema de gestión de calidad pues abarca bastante, ¿no? Tenemos que tener los criterios bien definidos de lo que es eficacia y también de lo que nuestro sistema de gestión de calidad necesita documentar para que pueda funcionar de la mejor manera y cumpliendo con los requisitos de ISO, ¿no? Entonces, sí debe de haber como un punto medular donde sí se tiene que documentar, sí se tiene que meter en el sistema de gestión de calidad, pero un criterio también donde no entorpezca o haga un poco más cargado toda la gestión del sistema, ¿no? Y bueno, comenzamos con la creación y la actualización, como vimos en el ciclo de la documentación. Y bueno, primero habla de que para la creación, o sea, un documento debe de estar identificado y con la descripción. Por ejemplo, título, fecha, autor, número de referencia. Aquí es bien importante que se establezca un encabezado o una estructura, un diseño general para todos sus documentos, donde se aseguren que debe de tener un espacio para el título, un espacio para la fecha, un espacio para el autor, número de referencia, etc. Con estos puntos y con este encabezado, van a asegurar que estén cumpliendo con este requisito de la norma. Y entonces, a la gente también se le va a hacer mucho más fácil identificar esta información si todos los encabezados de todos sus documentos tienen la misma estructura. Porque a veces encontramos que el código del documento está abajo y luego está arriba y luego está en otra esquina y luego la revisión está por acá. Entonces es complejo estar buscando, ay, ¿qué revisión es esta? Etcétera. Entonces, si siempre usan una misma estructura, es mucho más fácil para todos poder identificar esta información. Y aparte se aseguran que están cumpliendo con este punto. También es importante que el formato contenga idioma, versión de software, gráficos. Y el soporte puede ser ya sea por medio de papel o por medio electrónico. Y esto está bien padre que pongan ejemplos. Cuando la norma pone
ejemplos, pues nos da seguridad de por dónde irnos, ¿no? Porque muchas veces todavía puede haber como ciertos conceptos de que no, o sea, un registro tiene que ser en papel y un registro tiene que llevar la firma así con tinta del gerente para que sea aprobado el documento. Pero bueno, los tiempos cambian, las necesidades también, y la norma aquí le pone que puede ser ya sea en papel o en electrónico. Entonces, es también ir trabajando, ir abriendo la mente donde podemos encontrar más opciones para esto. ¿Tenemos alguna pregunta? Las preguntas, gracias Jessica, vamos a responderlas al final para ir agilizando y regresamos al final con estas preguntas. En cuanto a la revisión y aprobación respecto a la conveniencia de adecuación, también aquí es donde les digo que ISO no te dice quién lo debe de aprobar. Cada organización debe de establecer quiénes son los que aprueban respecto a la conveniencia y adecuación del sistema. ¿Por qué? Porque puede ser muy fácil decir, ah, bueno, pues entonces nada más el de control documental que haga la aprobación de todo. Pero pues tienen que ver qué tan conveniente es, qué impacto tiene, porque puede haber cambios muy fuertes que impliquen en la documentación que deben involucrar a más personal de diferentes rangos. Entonces, sí es bien importante que se establezca, ya sea en su procedimiento de control documental, esa aprobación. Pueden poner criterios de tipos de cambios, un cambio menor, un cambio intermedio, un cambio mayor. ¿Eso qué significa? Tal vez un cambio menor sea un cambio de forma y no de fondo, que tal vez estructuralmente al documento le cambian colores o columnas, pero realmente es la misma información. Entonces, tal vez ahí sí sea nada más control documental. Pero tal vez para un cambio de responsabilidades en algún documento sea ya el líder del proceso o gerencia. Y si ya se cambia algún objetivo de calidad o la política de calidad, algo que implica un impacto mayor, pues ya debe ser la aprobación de dirección, por ejemplo. Entonces, cada organización va a ir haciendo este establecimiento de rangos o de niveles de aprobaciones. Y bueno, ¿cómo pide ISO el control de la información documentada? Primero, que esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite. Gracias a Dios, la tecnología nos ayuda bastante y es bien importante que estemos donde estemos, podemos recurrir a esta información del sistema de gestión de calidad. ¿Qué pasaba anteriormente, ¿no? O sea, muchos estaban documentos en papel y pues sí, hablando en una forma tradicional donde están en una planta y tienen acceso, pues está bien, aunque el uso de papel hace un poquito más compleja la situación por el cambio de versiones. Pero ¿qué pasa ahora? Ahorita con esto de la nueva normalidad, pues cada quien está en su casa trabajando de repente y necesita consultar alguna información, algún documento, y a veces es complicado, ¿no? Encontrar esta información, que bien puede haber carpetas en la nube, hay quienes tienen sus repositorios en el servidor local y ahí es donde se vuelve más complejo, pero es bien importante que siempre esté disponible. Y esto nos pone un reto porque ahorita, les platico de esta nueva normalidad, hay algunas auditorías que se están haciendo en línea, donde pues, no puede ir el auditor a la planta o a las oficinas y pues está haciendo en línea. Entonces ahí es donde este punto cobra vida y él tiene que demostrar el sistema que puede tener esta información a la mano. Otro punto importante, tiene que estar protegida adecuadamente. Por ejemplo, contra pérdida de información de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de la integridad. Es bien importante hacer conciencia de esto. Hablando en temas de confidencialidad, me pasó una vez que en una empresa había un documento con altos candados de confidencialidad, se supone, pero ahí falló el sistema, el control documental, porque era un proceso patentado. Se supone pues, que era confidencial y un colaborador lo compartió con unos clientes porque sí venían ciertos puntos técnicos que cubrían unas dudas que tenía el cliente. Pero de alguna forma logró salir
y llegó con el cliente. Entonces, ahí fue cuando nos dimos cuenta que estaba débil esta situación. Entonces, es bien importante tener protegida nuestra información del sistema de gestión documental. Y bueno, para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades según corresponda. Eso también es según corresponda como aplique hacia cada organización. Pero es importante que tenga distribución, acceso, recuperación y uso. Y esta parte de recuperación a veces nos causa un poco de conflicto, porque si nosotros estamos haciendo la gestión de control documental y como se nos ocurra la llevamos en carpetas, entonces tenemos una carpeta con la nueva revisión y tenemos con la revisión obsoleta, pero resulta que cuando entramos a esta empresa ya el documento lleva en la revisión M. ¿Y cómo recuperamos las versiones anteriores? La A, la B, la C. Ahí es donde tenemos que tener un sistema de control documental bien establecido para que podamos recuperar información, porque durante las revisiones puede que se pierda información relevante que en algún momento se quiera recuperar, pero es complejo llegar a las primeras versiones. También es importante el almacenamiento, preservación, incluida la preservación de la legibilidad. Es bien importante y ya con estas herramientas digitales, pues es más fácil que se mantengan en buenos estados los documentos. Aún así, también está el reto de guardar información como registros claves, que también ahí deben de tener todo un proceso de archivo muerto y cómo gestionar todos estos documentos obsoletos. El control de cambios, versionado, bien importante que establezcan cómo va a ser este versionado de sus documentos. Si va a ser alfabético, de la A va a cambiar a la B, luego a la C. Si va a ser numérico, 1, 2 o 1.1, 1.2 o alfanumérico. Ustedes deben de determinarlo, pero siempre deben de seguir eso en todos sus documentos. ¿Por qué? Porque es también acostumbrar a la gente y a ustedes para que lleven un mejor control y administración de los cambios. Y la conservación y la disposición. Es bien importante que cuando necesitemos consultar algún documento, sea siempre de la mejor manera, más rápida. Y esto también nos pone a prueba cuando estamos en auditoría, que estamos viendo qué nos está pidiendo el auditor y ya nos pide alguna evidencia y algún documento. Entonces es ahí donde tenemos que estar preparados para entregar de mejor manera y rápido la información que nos solicite el auditor. Y también no me dejarán mentir que días antes de la auditoría se preparan, tienen todo, pero ese día, bueno, o sea, todo corre en contra, ¿no? Como cuando queremos imprimir algo y la impresora no sirve. Así nos pasan las auditorías. Entonces, es bueno que hagan pruebas antes, que revisen que tengan acceso a su información previamente a la auditoría, para que cuando estén en ese ejercicio, pues haya los menos inconvenientes posibles. Y bueno, otro punto bien importante que a veces es nuestra debilidad son los documentos de origen externo. Nos enfocamos mucho en los internos, ¿no? Tenemos nuestros procedimientos, tenemos nuestros registros, pero ¿qué pasa con los documentos externos? ¿Qué pasa con la información de clientes y de proveedores? ¿Cómo la gestionamos? También entra en un conflicto de yo tengo mi sistema estructurado, ¿qué hago con estos documentos externos? Se tiene que estar revisando la vigencia de esos documentos, etc. Y bueno, ISO pide que la información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de calidad debe de identificarse según sea apropiado y controlar también. Entonces, si se fijan, también no nos dice qué documentos de origen externo debemos de controlar, pero nos dice que debemos de controlar los que sean necesarios para nuestra operación. Entonces ahí entramos en un tema también, donde se tienen que establecer los criterios y definiciones para saber qué documento externo vamos a controlar y cuál no entra en el alcance de este apartado. Pero los que sí,
también se deben de controlar, también se tienen que revisar vigencias, también se deben de ser recuperables. Todos los puntos anteriores también aplican para la parte externa. Y bueno, la información tanto interna como externa documentada, conservada con evidencia de conformidad, debe protegerse contra modificaciones o no intencionadas. ¿Qué puede pasar? Si tenemos nuestras carpetas, ¿no?, en el repositorio y ahí pueden acceder y de repente por error alguien borra un documento o modifica algo, pues ahí estamos fallando con este punto porque están modificándose intencional o intencionalmente. Hay una pérdida de información o una modificación que no pasó por revisión, ni por aprobación, ni por difusión. Entonces, es bien importante la seguridad de nuestro control documental para evitar estas situaciones. Y aún, imagínense, si pasa esto y no tenemos bien seguro o no tenemos bien establecido esta parte de recuperar versiones anteriores, peor aún, se borra un documento y, bueno, por lo menos la otra versión, ¿no? Y cómo logro recuperar esa información. Es bien importante la recuperación. Y todo esto llega a limitarnos a un buen control documental. Y es un dolor de cabeza porque nos meten aprietos y cuando necesitamos la información, hay veces que no la tenemos. O que nuestros listos estén desactualizados. Primero, pues todavía siguen existiendo registros en papel. Y se entiende, hay operaciones que así lo requieren y así lo demandan. Pero también puede haber ya registros o documentos que no necesariamente deben de ser en papel. Entonces, es bueno hacer un ejercicio de decir, ok, hago un barrido de mis documentos y veo cuáles puedo digitalizar y cuáles puedo ya quitar de papel, porque también la parte de administración para papeleo es muy compleja. También lo que puede pasar es que nuestras listas maestras que tenemos en Excel pueden estar desactualizados y somos humanos y cometemos errores. Me pasó a mí que cambio una versión de un documento, tengo que ir a mi lista maestra, actualizar esa versión y por algún motivo pues omito ese paso y pues luego el tino que tienen los auditores revisan y pues ahí salen, ¿no? Entonces, en control documental tenemos que ser bien claros con los pasos, ¿no? No sé si como ustedes lo gestionan, pero de seguro es de que me llega el documento, lo reviso, lo mando a aprobación, ya que está aprobado, guardo la aprobación en algún lugar, me voy a mi lista maestra, reviso en qué revisión está, tengo que cambiarlo, etcétera, ¿no? Entonces se vuelve un poco complejo porque son muchos pasitos y muchos detalles para no tener algún error. Otro limitante es la aprobación de cambios por correo electrónico, ¿no? De que ya se lo mandé, pero no me ha contestado. Y luego, no me llegó tu correo. Ay, no adjunté el archivo, etcétera. Entonces, el tiempo para una aprobación se vuelve muy largo y complejo. Y luego, ya tengo la aprobación. ¿Qué pasa? ¿Qué hago con la aprobación? Si no guardas evidencia, en una auditoría puede ahí complicarse de encontrar dónde está la aprobación de ese cambio. Y bueno, también los repositorios muchas veces están en carpetas compartidas y se puede perder la información, ¿no? Lo que platicábamos hace un momento. Y bueno, aquí creo que sí, parece chiste, pero es anécdota. No sé, es lo que platicamos, ¿no? Nosotros en la auditoría echando las ganas y las hojas de cálculo súper desactualizadas. Entonces, suele pasar. Pero, bueno, hay una solución. Todo esto, todos estos limitantes que hemos visto, tenemos una solución. Y bueno, en relación al sistema de gestión de calidad y cumplimiento con ISO, hemos desarrollado un software para que ustedes, como parte de la organización, sigan mejorando su sistema de gestión de calidad y sigan controlando de mejor manera sus documentos. Y bueno, pues les presentamos Precisoft. Sí, Precisoft nos ayuda a controlar mucho mejor y de manera eficiente nuestro sistema de gestión de calidad y parte del control documental. Vamos a ver un poquito qué es Precisoft. Bueno, ¿han escuchado de Precisoft? Tal vez no, tal vez sí, pero Precisoft es un ERP
o sea, de un tipo SAP, donde se administra toda la parte administrativa, desde finanzas, compras, entra calidad. Pues no, Precisoft no es un ERP. Precisoft es un CRM tipo HubSpot, donde vemos las oportunidades de venta y administramos toda la parte de relación con el cliente. No, tampoco es un CRM. Precisoft es el software para administrar el sistema de gestión de calidad. Es una herramienta que nos ayuda no solamente para control documental, también para auditorías, para satisfacción al cliente, acciones, riesgos, gestión por la dirección, etc. Y bueno, la ventaja de esto es disfrutar de nuestro sistema de gestión de calidad. Nosotros como personas que administramos el sistema a veces nos lo vemos un poco complicado, pero con Preciso podemos llegar a ese momento de madurez y de realmente disfrutarlo y ver sus beneficios. Con el control de documentos efectivo, para evitar omisiones y errores como esto que platicábamos, y para tener acceso a los documentos desde cualquier lugar con internet. Y eso está bien padre porque con que tengas conexión a internet puedes tener acceso a los documentos y a toda la parte de tu sistema de gestión de calidad. Y bueno, los invitamos a agendar su demo. Quienes estén interesados me contacta y sin problema puede conocer a mayor detalle Precisoft.